disuadir. ¿Cómo se disuade? El derecho de la competencia se parece muchísimo en su evolución jurídica al derecho ambiental, a la reparación por daños ambientales. La reparación por daños ambientales en Norteamérica tiene una frase clásica que es «quien contamina paga». Y gracias a eso vinieron una serie de estudios económicos sobre el daño ambiental y la necesidad de repararlo. Daño por vertido, daño por los sistemas ecológicos, daño ambiental. Pero afinaron tanto en la predeterminación de la sanción posible que antes de cometer el ilícito, el gran operador económico que podía cometer el desaguisado ambiental tradujo la frase «quien contamina paga» por un «paga para contaminar». Hicieron un cálculo de la repercusión de la sanción, vieron que económicamente era rentable porque no estaba ajustada a su real importancia económica, vieron que era repercutible en el precio del producto e invirtieron el orden, decidieron contaminar y después pagar las sanciones. Para evitar eso, el Bundeskartellamt dice, hay una parte donde no voy a decir cuál es la multa concreta, para redistribuir la posición de cada uno de ellos. Ustedes pensarán que el mayor ha salido beneficiado. Sin embargo, piensen una cosa, un cártel no es posible si el pequeñito no se integra. El pequeñito, por volumen de negocios, es más responsable porque gracias a su debilidad y a integrarse en el cártel, lo ha hecho fuerte. Si el pequeñito decide competir, rompe el cártel. Por tanto, en el cálculo de la sanción óptima se manejan muchos conceptos y por eso al final hay una parte de aplicación única del reproche al caso concreto, lo cual es la esencia del derecho sancionador. No es darles a todos lo mismo, sino darles a cada uno lo suyo. Hay que ver qué posición económica, qué posición jurídica, qué presión sobre el mercado han originado para determinar el reproche exacto. La conclusión, y ahora sí acabo, es que cualquier metodología nunca pasará por predeterminar tanto la sanción que permita pagar para contaminar, parafraseando al derecho ambiental, sino que habrá un poquito de incertidumbre porque al final habrá una nivelación del reproche basado en circunstancias subjetivas, que es lo que quiere el derecho sancionador, que el reproche sea subjetivo. Bien, yo no sé si me he excedido muchísimo de tiempo que me habéis concedido, pero mi encargo era hacer un recorrido sobre lo que ha pasado allí y ahora ya, para más en concreto, Pablo, tienes toda la palabra y la experiencia colombiana, por supuesto, que será mucho más enriquecedora. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor Joaquín, por esta excelente exposición que creo que, digamos, nos llega con gran pertinencia por la precariedad de la doctrina y de la, digamos, y la ausencia total de jurisprudencia en materia de dosimetría sancionatoria y por, decíamos, el esfuerzo que se viene haciendo por parte de la superintendencia y de otras autoridades con respecto a este tema para lograr los equilibrios entre ese principio de legalidad y de alguna manera el funcionamiento mismo del desarrollo. La Superintendencia de Industria ha tenido una serie de casos que, por supuesto, han sido paradigmáticos y esos casos pues, han dado pie a una serie de discusiones en diferentes sectores de la economía. Entonces, creo que el doctor Pablo Felipe ya escogerá aquellos que considere como más pertinentes y a partir de este momento, pues, él tiene la palabra. Con posterioridad vamos a hacer unas preguntas por parte de ustedes, si así lo consideran,
algunas dudas que tengan. Es un tema supremamente hiperespecializado por el momento, pero que, por supuesto, ustedes son privilegiados en el sentido de que este es precisamente el primer paso dentro de un estudio mucho más profundo de esta clase de sanciones. Entonces, le damos la palabra, por el tiempo que lo juzgue conveniente, al doctor Pablo Felipe. Bueno, primero un saludo pues, muy especial y un agradecimiento a María Claudia por la invitación. Gran felicidad por volver a ver a Eduardo Zuleta. Usted se quedó realmente corta cuando describió la importancia que él tiene en el arbitraje nacional e internacional. A Marco Antonio Velilla como director académico y organizador de este evento, también un saludo muy especial. En algún momento iba a decir esto, pero lo digo ya. La gran dificultad que tienen las autoridades de competencia del mundo, algo lo mencionó Joaquín, es hacer que las decisiones que se adoptan sean mantenidas, pasen el examen de la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y de una u otra manera, ese es un gran problema derivado de nuestro diseño institucional, no del diseño institucional de la autoridad administrativa, sino del diseño institucional judicial. ¿Quién es el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Y eso por lo general lo resuelve la sección primera del Consejo de Estado, salvo que eventualmente se haga uso de una nueva función de llevarlo a la sala plena, pero incluso llevado a la sala plena o en la sección, tengo yo que decir que en mi conocimiento particular de quiénes son los magistrados, solo una persona en el Consejo de Estado era experta en temas de competencia y esa persona es Marco Antonio Velilla, que ya no está en el Consejo de Estado. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con eso? Que la autoridad administrativa, y eso seguramente le pasa a muchas autoridades administrativas, tratan de ser supremamente expertas y supremamente técnicas en sus decisiones y fortalecerse técnicamente como corresponde, y finalmente quien tiene la última palabra es un órgano judicial que ni en tribunales en primera instancia ni en el Consejo de Estado tienen expertos en la materia sobre la cual van a decidir, y ahí hay un grave riesgo. No estoy diciendo que los magistrados del Consejo de Estado no sepan de nada, lo que estoy diciendo es que no son expertos en competencia, que es lo que para este efecto interesa. Son expertos en otros temas y son grandes juristas en otros temas, pero no en estos temas. Pero diríamos, ese es el gran riesgo que hay para las autoridades de inspección, vigilancia y control cuando deciden sobre temas muy especializados, lograr encontrar un mismo idioma para entender las cosas especializadas en la jurisdicción que finalmente revisa la validez o la invalidez de esos actos administrativos nuestros, y ese eventualmente es un problema sistémico, universal de las autoridades de competencia, salvo seguramente unos 2 o 3 casos, o 4 o 5 países, etcétera, etcétera. Con Joaquín, pues obviamente, pues ustedes ya lo oyeron, fascinante oírlo, fascinante reunirse con él. Yo particularmente lo conocí en España, en una visita que hicimos nosotros hace tal vez 4 años, 3 años, 4 años, a España, a la Comisión Nacional de Competencia de España, que era antes la Autoridad de Competencia, porque ahorita ha cambiado el nombre y le han integrado unas funciones regulatorias, y me acuerdo mucho que hablamos de esto, de las sanciones, y de cuáles eran los grandes retos de las autoridades para sancionar las infracciones a las prácticas anticompetitivas. Yo les juro que yo voy a hablar del tema sancionatorio.
y lo voy a explicar de una manera bastante sencilla para que todo el mundo lo entienda, y les voy a contar el drama. Y Joaquín, que fue presidente de la Autoridad de Competencia de España, pues sabe de lo que estoy hablando, porque él ha tenido que poner su firma en las decisiones por sanciones en prácticas restrictivas de la libre competencia, en donde por lo general la conducta más grave es la cartelización empresarial, y el gran reto que tiene la autoridad de competencia cuando llega a la convicción de que tiene que sancionar es cuál es la sanción, ¿ya? Y siempre le queda a uno la duda, siempre le queda a uno la duda de si sancionó justamente, pero le queda la duda porque uno muchas veces llega a la convicción o al temor de que eventualmente no fue lo suficientemente contundente al momento de sancionar. O sea, cuando la autoridad de competencia sanciona, por lo general casi nunca tiene dudas sobre si la sanción, sobre si se excedió en la sanción. Es sobre si la sanción no fue lo suficientemente contundente como debería ser para proteger lo que tenía que proteger. Yo llamé ahorita a mi oficina para que me mandaran un correo electrónico y yo terminé y voy a cambiar mi presentación antes de hablar del tema sancionatorio, porque yo lo que quiero que ustedes entiendan es un paso antes del tema sancionatorio. ¿Qué me refiero? ¿Qué es lo que vamos a sancionar? ¿Eso por qué se sanciona? ¿Cuál es la infracción? El nivel de infracción contra la sociedad, contra la economía de mercado, contra los ciudadanos de carne y hueso que comete quien viola las normas de libre competencia y fundamentalmente quienes se cartelizan en contra de ese sistema económico, en contra de los consumidores. Es decir, cuando la autoridad de competencia, que es lo que me corresponde a mí hablar, sanciona una infracción al régimen de competencia, no está sancionando, o sea, no es el policía, es la misma función incluso, podría ser hasta la misma función de policía administrativa, pero no es una infracción de tránsito. O sea, no es sancionar a un señor que dejó mal parqueado o abandonado el carro en la calle. Estamos hablando de conductas exageradamente graves y por eso las normas de todos nuestros países, unas más, otras menos, al momento de sancionar a las autoridades de competencia le han dado una gran capacidad sancionatoria. Entonces la primera reflexión es ¿por qué el Estado tiene? Y yo y voy a terminar diciendo que aquí en Colombia no tenemos una gran capacidad sancionatoria, así la gente lo crea. Las multas de nosotros son irrisorias, pero no obstante son irrisorias, son las multas más altas que puede imponer el Estado colombiano cuando ejerce su poder de policía administrativa. Entonces, ¿por qué las leyes del Estado colombiano y las leyes del Estado español y las leyes en los Estados Unidos y las leyes en Alemania, las leyes de la Unión Europea le han dado gran capacidad sancionatoria a la autoridad de competencia? Es porque infringir las normas de libre competencia no es una infracción cualquiera, no es una infracción banal, no es una infracción insignificante, sino que es un gran atentado contra el sistema económico y contra los consumidores. La forma de explicar esto, y tengo aquí de todos los deportes, tengo fútbol, tengo boxeo y tengo el deporte más bonito del mundo que es el tenis. Hay muchas formas de violar la libre competencia, pero concretémonos en una, que es la cartelización empresarial. La cartelización empresarial, cartelización, colusión, acuerdo anticompetitivo, acuerdo entre competidores, etcétera, son todas palabras sinónimas. Joaquín en su conferencia dijo entre 10 y 15 veces esta palabra. Dijo Bundeskartellamt.
Bundeskartelamt, si le pusieron cuidado, así es el nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio de Alemania. Bundesfederal, cartel, cartel o anticartel y Amt, agencia. Agencia Federal Anticarteles. Y empecemos por eso. Aquí en Colombia, los empresarios se indignan con la Superintendencia de Industria y Comercio y con el Superintendente de Industria y Comercio, cuando el Superintendente de Industria y Comercio a los acuerdos anticompetitivos entre empresarios, acuerdos colusorios, los llama carteles. Entonces dice, es que el superintendente cuando nos llama cartel, pues nos está confundiendo con los carteles de la droga. No, esos carteles de la droga también son carteles. Depende, porque 10 narcotraficantes de Pereira que trabajan de manera independiente no es un cartel. 10 narcotraficantes de Pereira que obedecen a una misma estructura, se hablan entre ellos en un mercado ilegal, pues, ¿no? Pues funciona como cartel. Por ahí, de ahí la palabra cartel de la droga. No es al revés, los carteles de la economía no se llaman carteles por la droga, sino que los carteles de la droga se llaman carteles por la economía. Porque primero fue lunes y después fue martes. La palabra cartel es una palabra de origen alemán, con K y con doble L. Cartel, de origen alemán, adoptada por los Estados Unidos, cártel, dejada de usar por los Estados Unidos en los años 30, 1930, porque todo lo que olía alemán no les gustaba porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo denominan antitrust. Entonces no es un invento de la autoridad colombiana de esa palabra, repito, ni es ofensiva, sino es sencillamente que las cosas se llaman como se llaman. Cartel empresarial es un acuerdo anticompetitivo o colusorio entre empresarios. Ahora, si algún empresario en Colombia, cuando se dice cartel del azúcar, está tratando de criticar que le digan cartel del azúcar porque lo está identificando con la droga, está loco, porque dice cartel del azúcar. ¿A quién se le ha ocurrido que cuando dice presunto cartel de los cuadernos estamos hablando de 5 mafiosos que producen cuadernos? No, estamos hablando de 5 empresas que producen cuadernos. Entonces, en eso diríamos esa primera salvedad. Entonces, volviendo al tenis, estos señores que están ahí han jugado 45 veces, van 23, Novak Djokovic 22. Es la rivalidad más grande en la historia del tenis. Ese señor de allá se ha ganado 102 millones de dólares en premios, solo la bolsa de los torneos, y Roger Federer está llegando a los 100 millones de dólares. Este señor era el que más había ganado, pero hace 2 o 3 meses se le pasó el señor Novak Djokovic. Estos señores son ídolos en cualquier país del mundo, son ídolos son embajadores de buena voluntad de todas las organizaciones multilaterales, han ganado todo tipo de torneos, tiene 18 Grand Slam, ya tiene 12 Grand Slam, 60, 70 torneos, tiene 40, es decir, son un ejemplo del mundo del deporte. ¿Qué pasaría si mañana prendemos la televisión, cogemos el periódico y encontramos una noticia que dice que todo lo que ha ocurrido en los últimos 10 años entre estos dos señores es una confabulación de estos dos señores y que realmente lo que han hecho es fingir estar compitiendo? Que ellos lo que pasa es que no es que sea una gran rivalidad, sino que es un gran entuerto, un gran torcido, un amañamiento de la decisión de lo que termina ocurriendo en ese deporte. Hoy ganas tú, mañana gano yo después tengo que ganar, juguemos un partido buenísimo que dure 3 horas, etcétera, etcétera. Pues estaríamos escandalizados. ¿Por qué? Porque estos señores están genéticamente diseñados para competir. Nacieron, su ADN, si uno les hiciera un estudio de ADN, el resultado del laboratorio decía competidor. Su ADN es competir. Su ADN no es fingir que están compitiendo. Su ADN es que en la cancha tiene que ganar el que hizo mejor las cosas, no el día antes el que ellos acordaron que iba a ganar. Igual podemos decirlo con el fútbol, etcétera, cualquier deporte.
¿Y por qué es el símil con el deporte? Pues porque resulta que los empresarios, Joaquín, así ellos no lo sepan, así crean algunos que ellos están diseñados genéticamente para confabularse con su competidor. Esa no es la verdad. La verdad es que un empresario es igual que un deportista, está diseñado genéticamente para competir. Lo que esperamos todos nosotros es que esos señores compitan. Lo que espera el sistema económico de ellos es que compitan. Y por ende, cuando falsean la competencia, los resultados de esa competencia, precios, zonas, cuotas de producción, etcétera, etcétera, están, como un deportista traiciona al mundo del deporte, los empresarios traicionan al sistema económico. ¿Ya? Entonces, lo primero es, un empresario es un competidor, está diseñado genéticamente para competir y no puede hacer nada distinto que competir. Y esperamos que compita. Y si se amaña en la competencia, si se pone de acuerdo con su rival para falsear la competencia, será sancionado. ¿Cómo serían sancionados esos deportistas? Que en el caso que le estoy poniendo seguramente le quitarían todos los títulos, les tratarían de buscar al doctor Eduardo Zuleta para que les meta una demanda, para que tengan que devolver todos los premios que se han ganado, ¿verdad? Ustedes han visto lo que ha pasado en el ciclismo, le han quitado títulos, ahorita lo que está pasando con los rusos, etcétera, ¿no? Y quedarían convertidos ¿en qué? ¿Qué harían los organismos multilaterales? Inmediatamente, ya no más embajador de buena voluntad, los patrocinadores, ¿qué estaría haciendo quienes los patrocinan? Quitándole los patrocinios. Si por una cosa menos grave, por fuera de la casa le pasó a Tiger Woods lo que le pasó,